La Masacre de Texas, película de 1974. Sí, como Netflix va a estrenar una recuela de esta película, decidí darle otra checada a la de 1974 porque realmente nunca antes la había visto al 100% completa. O la agarraba empezada o la empezaba y no la terminaba de ver. Entonces no me acordaba de muchas cosas de la película y hubo un descubrimiento interesante que hice, que mucha gente habrá notado, pero a mí, en mi persona, fue algo interesante que descubrí. Pero bueno, ¿de qué trata esta peliculilla? Sí, es un DVD. Habemos gente que todavía tenemos DVDs. La cinta, como ya se podrán imaginar de este tipo de películas, se trata de un grupo de amigos que van a un pequeño pueblo de Texas a verificar unas tumbas que han estado siendo saqueadas y quieren verificar que la de su familiar no lo haya sido. Y en el camino a hacer eso necesitan gasolina, se quedan sin gasolina. Pero afortunadamente, como un familiar de ellos, el que falleció, solía vivir ahí, tienen una casa abandonada a la que pueden llegar en lo que se abastecen de gasolina. La cosa es que llegan a esa casa y, como cualquier inteligente de película de terror, cualquier personaje sabio y brillante, se separan y poco a poco van cayendo uno tras uno debido a que este hombre va tras ellos. Yo nunca me he visto todas las películas de Masacre de Texas, bueno, las viejitas. Justo me acabo de ver la 2, la original secuela a esta. Ahorita entraré un poquito en ella, no quiero abarcar mucho porque me quiero centrar en la primera. Pero siempre sí fui muy fanática de de las siguientes películas que fueron como reboot, las que se dieron a mediados de los 2010. De los 2000, es como si fuera de todo el siglo, ¿no? Pero sí, estas me gustaron mucho. Luego vino la de Herencia Maldita y Nota Fanática, pero de estas dos sí que lo fui. Y bueno, ahora que ya vi la original, como cosa curiosa es que todo el mundo tenemos en la cabeza que La Masacre de Texas es una película slasher. Y puede que las que le hayan seguido sí lo sean, pero la original no. No es un slasher. Incluso busqué el género y está categorizada como slasher, pero no, la película no es ningún tipo de slasher. Slasher es Viernes 13. Slasher también podría ser un poco la saga de Elm Street, pero al menos la primera película de La Masacre de Texas no lo es. Hay violencia implícita, es decir, sabemos que algo muy chungo, muy feo está ocurriendo y te dejan ver como que están matando terriblemente a alguien, pero tú realmente no ves tanta sangre ni siquiera y obviamente no ves las entrañas ni la herida, no es tan gráfica, no es tan brutal como nuestra memoria nos quiere hacer creer. Entonces fue como un poco como una sorpresa, porque yo veía las muertes y decía, pero tendrían que ser más gráficas, pero resulta que no. La película no es un slasher. La segunda ya sí es más gráfica, es ligeramente más gráfica porque yo creo, pues asumieron que no iban a tener el PG-13 en el cine y dijeron, bueno, ya vamos a aventarnos un poquito más con la violencia, porque sé que no es un slasher, lo estoy buscando y era porque querían que la película fuera apta para toda la familia, o bueno, tuviera un PG-13 en su época, pero no lo logró. Me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué será que una película llamada La Masacre de Texas no haya tenido un PG-13? Y la película empieza un poco lento y tarda en llegar al meollo del asunto. Es decir, tardamos un buen rato en ver a Leatherface, a nuestro villano principal. Pero eso sí, y se lo voy a dar por muy bueno a la película, y es que desde el momento en que empieza, te establecen como cierto aire, cierto ambiente de incomodidad que nunca se va. Y realmente cuando comienza no está sucediendo nada relevante, no vemos cosas grotescas o algo que nos levante todas las alarmas. Incluso cuando la primer cosa pues de tensión ocurra, que no tiene nada, bueno, en su momento parece que no tiene nada que ver con Leatherface. Incluso antes de eso, cuando recién estamos conociendo a los protagonistas,
ya tienes una mala espina, un mal rollo que no se te va, y la película no deja como de hacértelo sentir todo el tiempo. No sé un poco cómo lo logran. Y les digo, esto es desde el principio. Y si bien ya a muy temprano en la película te establecen que podría haber cierto peligro para los personajes y hay que estar un poquillo alerta, aunque sea, esa sensación de inquietud llega antes incluso. O sea, se me hizo muy padre, que a pesar de que si bien la película estaba tardando un rato en llegar al meollo del asunto, a que las matanzas, a la sangre, las muertes, ya desde antes te establezcan que hay algo turbio ocurriendo y te lo hagan sentir durante toda la película. Pero los personajes, ay, Dios mío. En primera, las actuaciones son muy malas. Qué malas actuaciones. Solo la que podríamos decir que es más o menos la protagonista de la película, ella estuvo bien, medianamente bien. Sabe sobrellevar muy bien ciertas escenas que me parecieron muy buenas. Pero fuera de ella, todo el elenco terrible. Qué malas actuaciones y qué mal están desarrollados los personajes. Terrible desarrollo, son carne de cañón. Prácticamente desde que los ves son carne de cañón, están ahí para ser asesinados. Y eso, se nota muchísimo. Y lo he dicho varias veces, pero toda película tiene que establecerte bien a los personajes para que te importe, para que quieras acompañarlos en su historia. Y estas películas, pues un poco con más razón, porque estamos diciendo que las vidas de estos personajes van a correr peligro y te debe interesar que sobrevivan y no ver cómo los matan. Hay dos propósitos muy distintos, y en esta película pues no me interesaba mucho. Solo me preocupé un poco por nuestra protagonista, porque es medianamente con el personaje que más o menos pasamos más tiempo, y como que se nota que sí le echó ganas ya rumbo al clímax de la película, y me sorprendió. Porque a pesar de que no me interesaba mucho su personaje, sí hubo un momento en el que le gritaba a la pantalla de ¡corre! ¡corre! Entonces, bien por ahí, pero eso se lo atribuyo a su actuación y no a la construcción de su personaje. Y antes de ir a lo del clímax, hay varias cosas que me parecieron muy tontas, que me sacaron de la película. Es decir, cuando ponen a personajes en este tipo de cintas, sabemos que no van a ser los más brillantes y que, a ver, de entrada, los guiones en estas películas no están muy bien estructurados. Pero es que hay cosas que tú dices, ay, Dios mío, ni yo cometería ese error. O sea, así de mal está. Por ejemplo, hay un punto donde un personaje va corriendo y está huyendo pues de Leatherface, de nuestro villano. Y va corriendo a una arbolada. Y uno podría pensar que a lo mejor es buena idea, ¿no? Porque entre las ramas Leatherface no puede pasar. La cuestión es que ese personaje que va huyendo tampoco puede pasar. Entonces me parece una tontería. Es como, ¿y para qué te metes ahí? Tienes el villano en los talones y te estás atorando. ¿Qué haces? ¿Por qué corres para allá? O sea, él no puede pasar, pero tú tampoco. Y luego, va un personaje huyendo de Leatherface y como que le adelanta un poco y va gritando. Y es como, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? Eso es decirle, ¡hey! Estoy por acá, sígueme. ¿Qué tontería más grande? Porque les digo, hay un punto donde se le adelanta y Leatherface pierde ese personaje de vista y va, ¡ah! ¡ah! Y es como, cállate, que te va a escuchar, por eso te va a seguir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Leatherface. Si no le matas a este personaje, tú le mato yo. Y sí, puedes entender cuando un personaje grita por ayuda. Pero es que estos personajes están un poco en medio de la nada. Nadie les va a oír. No griten. Pero dejando esas quejas que me molestaron mucho de lado, debo decir que la película tiene un clímax muy padre, muy interesante. Y hay que aplaudírsele un poco, porque hizo varios chanchullos o varios trucos con el montaje, la cámara, hizo unos close-ups excelentes, la música, les digo, la edición, todo eso estuvo excelente en el clímax, sobre todo en una escena que hay varios personajes en un comedor. Esa escena me pareció muy bien hecha, muy bien construida, me tenía de los nervios, estaba muy nerviosa en esa escena
Y se le debe de aplaudir a la película porque creo que no tenía prácticamente nada de presupuesto, nada de nada, nada de nada de nada. Y a pesar de no tener presupuesto para grandes efectos o para enormes baños de sangre y vísceras y etcétera, se la arreglaron para hacer la película inquietante, no solo durante toda su duración, sino llegar a un punto muy emocionante en su clímax. Se me hizo muy padre, me dio un muy mal rollo esa parte que les digo que se desarrolla en un comedor, me puso mucho de nervios. Y eso me parece excelente porque es lo que esa escena quería lograr. Se me hizo muy bien manejada. Hay unos close-ups a unos ojos que me tenían así de los nervios. Toda la escena me tenía de los nervios. Y al final, como esto ocurre en el tercer acto, es con la sensación que te quedas, ¿no? De que la película hizo un buen trabajo. En conclusión, en la película de la masacre de Texas, la de 1974, me pareció interesante, se me hizo padre, me quedé un poquito plástica con el descubrimiento de que no es un verdadero slasher, pero fuera de eso aún así se las arreglan para hacer toda una cinta bastante inquietante, muy emocionante en su tercer acto. Qué pena por los personajes porque todos están terriblemente actuados, muy muy mal actuados, a veces hacen cosas demasiado tontas y no solo por el bien de su supervivencia, sino en su día a día los ves desarrollarse y decir, Dios mío, ¿cómo es que pueden seguir vivos? ¿Cómo llegaron a tener esa edad de sus veintitantos sin morirse antes? Pero bueno, supongo que los pintaban así de débiles porque al final del día iban a ser carnes de cañón. La protagonista más o menos se defiende y creo que hace una muy buena actuación en esa escena del tercer acto, la del comedor. Me gustó mucho, se supieron manejar muy bien ahí, muy bien por parte del montaje, de los sonidos también, la edición de sonido, el trabajo de cámara. Es muy interesante lo que la gente puede lograr con un proyecto de pasión, aunque no tenga dinero, y se nota que este es un proyecto de pasión. Puede que ya no le sobreviva a las personas que no estén acostumbradas a ver películas más antiguas o que se hayan visto las películas de la masacre de Texas y pues ya no les interese, bueno, estas películas de la masacre de Texas, quizá ya no les interese esta cinta porque pues tiene un ritmo más lentón y tiene personajes menos interesantes, pero yo creo que no está mal darle una checada antes de ver la recuela de Netflix que ya se va a estrenar. Y bueno, vi la segunda película, ahorita metiendo esta la conclusión, ¿no? Pero vi la segunda película, es muy mala, esa es muy mala. Ahora entiendo por qué necesitaba una readaptación y lo hicieron al principio de los 2000 y lo están haciendo ahora. Qué mala, es muy mala, no tiene sentido absolutamente nada de lo que ocurre, personajes más inútiles, que terrible. Y creo que esa película no mató a la saga, porque no sé si la masacre de Texas original tenga 3 o 4 películas, no lo sé y fui demasiado floja para buscarlo. Para terminar, me encantaría que se arme el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.